Buenos Awesome. días, buenas tardes a todos ustedes que están escuchándonos. Estamos muy contentos de estar aquí. Tenemos a un invitado especial a María, que tiene todo esto preparado precisamente para nosotros, para poder crecer como equipo. Estamos muy motivados por todos los éxitos que hemos adquirido todo este tiempo que estamos aprendiendo más sobre la ciencia y también sobre el negocio. Entonces, María, es tu turno y puedes presentar al doctor para que presentes al grupo. Okay, hi, hello everybody from Australia, Sydney, Australia. My name is Maria Hopwood, and I'd just like to say thanks, Iris, for that lovely introduction. This webinar, for those that speak English, will be translated into Spanish, and we'll just move on. So, muchas gracias, Iris, por esta introducción que me has dado. Buenos días, tardes, noches. Esta es María Inés de Australia, Sydney. And today, this evening in your part of the world and this morning in ours, I'd like to introduce Dr. Silverman, DPM. Welcome, Dr. Silverman. Now, just to tell you a little bit about Dr. Silverman is that he has got a DPM from William Elmscott College of Podiatric Medicine and postgraduate training at New York College of Podiatric Medicine. Dr. David Silverman now brings his expertise to ASEA's medical professional board, along with 20 years of experience in the network marketing industry. Dr. Silverman is now a podiatrist surgeon certified and board certified, retired, in honor of a private practice. He's also an international welfare entrepreneur, educator and speaker, international business developer and business mentor, an executive triple diamond of ASEA, a member of the board of medical professionals of ASEA. Dr. Silverman believes that opportunities, health or financial, can be applied to those who seek them. Both types of opportunity reward those who investigate and take action. Now, to actually introduce Dr. Silverman in Spanish, Dr. David Silverman tiene un DPM del Colegio de Podiatric Medicine y en entrenamiento de posgrado en el New York College of Podiatric Medicine. El Dr. David Silverman ahora aporta su experiencia al Consejo de Profesionales Médicos de ASEA, junto con 20 años en la industria de redes. El Dr. Silverman es ahora un cirujano podiatra certificado por la Junta y jubilado y dueño de una consulta privada. Él es un empresario de bienestar internacional, un educador y orador, desarrollador de negocios internacionales y mentor de negocios, un ejecutivo del grado de triple diamante de ASEA y un miembro de la Junta de Profesionales Médicos de ASEA. El Dr. Silverman cree que las oportunidades de salud o financieras se pueden aplicar a quienes las buscan. Ambos tipos de oportunidades recompensan a quienes investigan y actúan. Bienvenido al seminario, Dr. Silverman. Welcome to the webinar, Dr. Silverman. Can hear you. Thank you, Maria. I'm very happy to be here. Lovely. Now, Dr. Silverman, quisiera hacerles unas preguntas a usted. Tengo 6 y tenemos un poquito de tiempo y de esperar que después podamos hacer unas preguntas y respuestas para toda la gente que está entrando ahora al webinar. Dr. Silverman, I would like to ask you some questions. I have 6 questions, and time permitting, I would like to perhaps have about 20 minutes of Q&A, particularly for those people that are just coming into the webinar. So, without further ado, sin perder más tiempo, le puedo hacer una pregunta. Esta es la pregunta número 1. ¿Por qué eligió el mercado de redes? ¿Y por qué ASEA? Es decir, empresa, administración, productos, ethos, modelo, comercial y, por supuesto, el tiempo. In English, why do you choose network marketing and why ASEA? That is, company, management, the product, ethos, business model, and timing. Well, I'm one of those people who did not initially look at ASEA for a business opportunity. And why is that? So, Dr. Silverman, that's right, I have to translate. Okay. Yes.
Okay, el doctor Silverman no vio a CIA como un modelo de negocio al principio. I initially looked at it for the product because my father was very ill. Inicialmente, él vio el producto de ASEA para su padre, pues él estaba muy enfermo. Once I saw what it did for my father and several other people, then I looked at the business opportunity. Una vez que él vio el resultado de que su padre tuvo al usar los productos de ASEA, entonces, solamente entonces, él vio la oportunidad y empezó a estudiarla. And the reason that I got involved with the business was very similar to the reason I went into medicine. La razón por que él vio a ASEA fue la misma razón que él sintió cuando entró a la medicina. Four major reasons. Él tuvo personalmente 4 mayores razones. One is the human body and all of its functions fascinate me. La primera es que el cuerpo humano y todas sus funciones lo fascinan a él. Number 2, I only want to do something if I can help people. La número 2, él solamente quiere hacer algo en su vida y como carrera sí puede ayudar a la gente. I'm talking about going into medicine right now. Él está hablando ahora cuando se fue a la medicina. 3, I wanted to make a very good living. I wanted to make a lot of money too by helping people. La número 3, él también quería ganar muchos ingresos, dinero, mientras él ayudaba a la gente. And 4, I wanted to own my own practice because I don't like having a boss. Él también tenía el sueño de ser dueño de su propio negocio porque no le gustan los jefes. But what I found in practice, I had my own practice and my own surgery center, was that I ran out of time to do other things. Cuando él empezó su propia práctica, él encontró que a pesar de que era su propio negocio de práctica, él no le quedaba tiempo para hacer las cosas que él quería. I was either in the hospital or my office, and my kids were growing up without me. Él estaba en la oficina o en el hospital y desgraciadamente sus hijos estaban creciendo sin el papá, sin él. So what attracted me to network marketing and ASEA was that the product is a miracle, thanks to the gentleman right there on the screen, Dr. Samuelson. Lo que lo atrajo a ASEA fue el producto y la calidad de gente con el que él podía trabajar, que es el doctor Gary Samuelson, el que fue responsable por que este producto exista ahora en el mundo. So again, the reasons why I chose ASEA was, number 1, the product. La razón por que entró a ASEA, el producto. Number 2, the business model, which is residual income. Número 2, el mercado de redes que da ingresos pasivos. Number 3 is the patents on the product. Número 3, el producto está totalmente patentado. Number 4 is the timing of the opportunity because we're still very, very early. Y número 4 fue el tiempo, porque la compañía es nueva y hay mucho, se puede aumentar el negocio porque estamos recién entrando. And the 5th reason was the people, the founders, the corporate executives, the integrity and the ethics. Y la número 5, que es la más importante para él, es la compañía, la gente con la que él trabaja, que tienen mucha integridad y tienen los ethos más grandes. So those are the reasons I was attracted to network marketing and specifically to ASEA. Esas fueron las razones por qué él se atrajo al mercado de redes y especialmente a ASEA. That's it. Eso es. Well, muchas gracias, doctor. Pues vamos ahora. Muy buena la pregunta. Espero que todos estén tomando muchas notas porque son muy buenas y vienen más. La pregunta número 2 que le tenemos a usted es ¿quién le presentó a ASEA y cuál fue el proceso en cuando a usted se le encendieron las luces? In English, who introduced you to ASEA and what was your process and when did the lights come on? Me
Mi amigo told me about ASEA. My friend told me about ASEA. Mi amigo acerca de ASEA. Yeah. So my very dear friend, Debbie Wetzler, brought ASEA to me 7 years ago. Mi mejor amiga, Debbie Wessler, me trajo ASEA a mí 7 años atrás. And the first thing she said to me was, I love you. I have to tell you about something very, very important. La primera cosa que ella le dijo a él, yo te quiero mucho y es algo muy importante que te tengo ahora que decir. And again, the reason that I took the time to investigate this was my father had a severe prostate problem. Y la razón, de nuevo, para reiterar, por la que él fue a mirar a ASEA fue porque el producto tenía la oportunidad de ayudar a su padre que tenía un problema celular muy grande. So I saw how he did with the product, and then another friend of mine that had joint problems, and I was very, very interested. Él vio los resultados que tuvo su padre y también que un amigo tenía muchos problemas de huesos y cartílagos, y eso también lo ayudó. So it was about a year after I got my father on the product, and he's fine today, but it was a year afterwards that I got involved with the business side and started telling people. Después de haber un año del que su padre había visto el producto, después de un año, él empezó a tomar el mercado de redes y a contarle a la gente. Okay. Well, muchas gracias, Dr. Silverman. Voy a la pregunta número 3. Thank you very much, Dr. Silverman. Con mucho gusto. De nada. Qué bueno que estoy algo nerviosa. Okay. Thank you very much, Dr. Silverman. Now I'm going to go into question number 3. Okay. ¿Cuáles son algunos de los beneficios personales de ASEA para usted y su familia? What are some of your personal benefits of ASEA with yourself and family? Well, many, 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 many. Muchos beneficios. So for me, more energy, lost weight, look younger, and an old fracture that hurt me for many years, my tailbone, no more hurt anymore. Okay. Bueno, para mí fueron muchos. Uno, tengo mucha energía y vitalidad. Me veo muy joven. Tengo mucho ánimo y tenía una fractura en la colita atrás que ahora ya no le molesta ni tiene problemas con ella. Many of the things that I felt I could possibly attribute to being a placebo. Muchas de las cosas que yo sentí, tal vez podría decir que era algo de un placebo. One of the things that happened to me that made me know that it was not a placebo was my finger. Una de las cosas que me pasó a mí para yo convencerme de que no era un placebo fue mi dedo. Not a horrible disease. No una enfermedad horrible. I had a split in my fingernail for many, many years. Yo tenía una cortadura vertical en mi uña de muchos años. And it would get caught on coats and blankets and rip and bleed. Okay. La cortadura esa porque la uña estaba dividida en dos, en parte vertical. Cuando él se ponía la ropa o en alguna otra cosa se pelaba para atrás y le dolía mucho. I used to put a little bit of glue on there and file it down so it would not get caught on things. Le ponía un poquito de goma de esas de super goma y después cuando se secaba le pasaba la fila para que se pudiera suavecita, para mantenerla cerrada. 2 months into drinking this, I was clipping my nails and I noticed that the split had grown out. 2 meses después de haber tomado las moléculas de señalización redox, él se vio de que cuando se estaba cortando las uñas, que ya el problema no lo tenía en la uña, se había salido. That was the first personal thing I saw that I knew that it could not be a placebo. Esa fue la primera cosa que yo vi, que ahí me di cuenta que no era un placebo ni algo de que estaba en mi cabeza.
But I've seen in 7 years now, thousands of people have the most incredible results with pretty much every part of their body. Durante los 7 años que he estado envuelto con ASIA, he visto muchas historias y testimonios que yo personalmente he visto de gente que ha tenido resultados enormes y magníficos a través de todo el cuerpo. Okay, well, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy buena respuesta. Espero que estén tomando notas. Ok, pregunta número 4 en español. Ahora vamos a hablar un poquito más, tal vez, del negocio. Van a haber algunos consejos y tips. ¿Ha creado usted, Dr. Silverman, 2 videos? 6 razones por las cuales las personas se sienten atraídas por ASEA y 3 veces en 5 minutos. ¿Cómo utiliza usted estos videos para las personas interesadas, es decir, para el negocio y el producto? You've created 2 videos, 6 reasons why people are attracted to ASEA and 3 times in 5 minutes. How do you use these videos to prospect people, that is for the business and or the product? Well, what I have found is that to most people, this product sounds, they don't believe it. It sounds too good to be true. Para mucha gente esos 2 productos suenan que no son de verdad porque son muy buenos y ¿cómo que pueden hacer todo eso? Cuesta mucho creer la verdad. And this is a breakthrough. Este es algo que ha sido científicamente experimentado y da mucho resultado. And whenever there has been a breakthrough in the history of mankind, it always sounds too good to be true to the people. Cuando siempre ha habido un desarrollo de una invención en cualquier parte del mundo, en cualquier era, siempre se ha pensado que no es verdad. The people who know the breakthrough is real is very often the scientists, but not the public. Normalmente las personas que saben que estas investigaciones y estos desarrollos de estas invenciones que son realmente de verdad son los científicos. So one of the videos, the 3timesin5minutes.com, is a way to show people that this is real in 10 minutes. Okay. El video de 3 veces en 5 minutos es una forma de mostrar a la gente que el Renú 28 es totalmente real y no es mentira, en 10 minutos. Because most people will not believe it, fully believe it, it's real, until they have an experience or see it on someone they love. La mayoría de la gente no cree que esto es realmente de verdad hasta que tengan ellos una experiencia personal o vean la experiencia de una persona que ellos aman. And the faster someone knows that it's real, the sooner they can start telling other people, or if they want to make money, the sooner they can start making money. They have to know it's real. Okay. Lo más pronto que ellos se den cuenta que esto es real y que funciona, es lo más pronto que ellos después quieren hacer el negocio y tener más dinero o usarlo ellos mismos. This product, I tell people, give it 90 days and there's a 90% chance you're going to be very, very happy. 90% chance of being very happy in 90 days. Lo que yo le digo a la gente es que esas moléculas de señalización redox, ellos tienen que tomarlo y usarlo por 90 días, porque con seguridad en 90 días ellos van a tener buenos resultados y van a estar muy, muy contentos. And quite frankly, this is the more important product for your health. Y realmente, con toda franqueza, ese producto, el suplemento de señalizaciones de redox, es el más importante para la salud. The Renew 28 is a concentrated topical version of the drink. El Renew 28 es un producto concentrado que se puede usar en la piel tópicamente. And 90% of people are very, very happy and excited about this within just 10 minutes, not 90 days. Y mucha gente, la mayoría de la gente está muy contento de usar el Renew 28 porque ven resultados en 10 minutos, no en 90 días.
For people that have something in their body that hurts them, this is very, very validating very, very quickly, within 10 minutes. Para la gente que tiene malestares en el cuerpo, el usar el Renew 28 sobre esos malestares les da validación en 10 minutos. Es muy potente como herramienta de negocio. So this is in English, but maybe you can translate it. Can you see that? I can. Sí, la veo. Ahí dice, ¿dónde te dueles? Toma Renew 28, el challenge de 10 minutos, en 10 minutos. Tienes que ver en la forma que te duele en cualquier parte del cuerpo, digamos en el hombre, de 1 a 10. Tienes que mover el tubo bien fuerte así para que se mezcle todo y bien suavecito aplica el Renew 28 en las horas en 3 veces en 5 minutos. Y después de 10 minutos tienes que ver el nivel de malestar de 1 a 10. Okay. So if I am in a room with 100 people and all of them have something that hurts them, si yo estoy en una conferencia de 100 personas en vivo y en directo y todos tienen un problema o un malestar que les duele, and they put this on 3 times in 5 minutes, y ellos se ponen Renew 28 3 veces en 5 minutos, I know that at least 90 of them are going to be very, very happy yo in 10 estoy minutes. seguro por experiencia que 90 de los 100 van a estar muy, muy contentos con los resultados. And then they start thinking about people that they love who could use this, and they also start thinking about the opportunity. Entonces, esas personas que han tenido buenos resultados en 5 minutos empiezan a pensar de la gente a la que ellos pueden ayudar con los productos y también empiezan a pensar acerca del negocio. And what I have found is that there are basically 6 reasons why people take the time to investigate the SIA. Y con mi experiencia yo he encontrado que hay 6 razones por las cuales la gente viene a ver a SIA. And that's why I shot that other video, 6 minutes, 6reasons.com. Y por eso yo hice ese video de 6 razones en 6 minutos. The first reason is they have a health issue themselves. La primera razón es que ellos tienen un problema de salud. The second reason is they love somebody that has an issue. La segunda razón es que ellos tienen o conocen una persona que quieren o estiman que también tiene un problema de salud. 3 is they want to look younger. 3 es que ellos se quieren ver más joven. 4 is they would rather protect their health than wait until they get sick. 4 es la que ellos quieren proteger su salud y, en vez de hacerse enfermo más adelante. The 5th reason is athletic performance, which increases. La quinta parte es que ellos, la performance atlética y física aumenta. And the 6th reason is the opportunity. Y la sexta razón es la oportunidad de negocio. So I made the video so that distributors can just play the video and say which of these 6 reasons is important to you. Yo hice el video para que la gente vea las 6 razones y decidan cuál es la más importante para ellos. If their father just had a stroke, I'm not going to be talking to them about making money. Si, por ejemplo, tienen un familiar que tenía un problema de stroke o de problema al corazón, él, por supuesto, no le va a ir a hablar acerca del negocio porque no es apropiado. People take this very seriously if they see this as a possible solution to a problem that they have. La gente toma esto muy, muy seriamente si ellos ven que estos productos van a ser capaces de mejorar a la salud de ellos o de las personas que ellos aman. That's why I made the videos. Por eso hice el video. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos para todo lo que están escuchando aquí, estamos al día ya, es decir, a la hora. La última pregunta es, ASEA es un proyecto empresarial de colaboración de equipo. ¿Puede hablar usted sobre la importancia de utilizar las herramientas para crear el negocio de ASEA?
Permanecer conectado a las llamadas, reuniones de negocio como las que ustedes tienen todos los jueves en Estados Unidos, todos los reuniones en casa, colaboración con el equipo y seminarios en líneas. ASEA is a team collaboration business project. Can you please talk about the importance of using the tools to build ASEA as a business, staying plugged into the calls, business meetings like you have in the US every Thursdays, in-home meetings, collaborating with the team, and outline support webinars, etc. So in this business, a lot of people get involved with the business because they see the product works and they want to help people and they want to make money. Mucha gente entra al negocio de ASEA porque ven de que estos productos ayudan no solamente a ellos, pero a la gente que quieren y a sus amigos y a toda su humanidad y también quieren ganar dinero. And the company pays us to find customers, but also to recruit, enroll, and train and support entrepreneurs who also want to make money and help people. La compañía ASEA nos paga por el inscribir a gente, hablar con gente, traer gente al negocio para aumentar la demanda del producto y ayudar a más gente que está en el mundo. But one individual can only help so many people with this product. Una persona solamente puede ayudar un cierto número de personas, uno está limitado. For entrepreneurs, the power in this is to build an organization. Para la gente que tiene cabeza de negocio y quiere pensar esto como carrera, tienen que ellos mirar a ASEA como una organización que ellos van a crear. So however, let's say I introduce this to 10, I enroll 10 people. Digamos, por ejemplo, si yo inscribo a 10 personas en ASEA. I want to do it in a way that when those 10 people say this works, how do I do this business? They are able to duplicate exactly the way I taught them. Okay, si esas 10 personas, ¿cómo les enseño yo a que hagan el negocio exactamente como lo hago yo y ellos después sean capaces de hacer lo mismo? Because if they can't duplicate what I did, then all I have is 10 customers. Si ellos no pueden duplicar o hacer lo mismo que yo hice, solamente todo lo que tengo yo son clientes. But if I teach them how to each teach 10 people, then there's 100 more people using the product. Pero si yo les puedo enseñar exactamente lo que hice a las 10 personas y ellos le enseñan a 10 personas cada uno, yo ya tengo 100 personas que están usando el producto y están en el sistema. And if it's duplicatable, then those 100 people can each teach 10 people, and then there's 1,000 more people. Si el sistema es posible de ser duplicado, entonces esos 100 personas pueden después enseñar a otras 10. Ahí entonces tenemos 1,000 personas que están usando el producto. And if those 1,000 people each tell 10 people, then you've got over 11,000 people that are under you from those 10. Si esos 1,000 personas le enseñan a 10 personas cada uno, ya tenemos a 11,000 personas y que están usando el producto. Y todo eso viene de los primeros 10 que empezamos. And this is what happened with me. Y esto es lo que me pasó a mí. I have 11,000 distributors in my organization now. Yo tengo 11,000 distribuidores en mi organización ahora. And they all came from 12 people. Y todos vienen de 12 personas solamente. I enrolled 120. Yo inscribí personalmente 120. But about 10 of them were coachable. Pero solo como 10 de ellos querían entrenamiento. And they used the tools that you were talking about, the videos, the meetings. They didn't try to convince people. They used tools to teach people about this. Y esos 10,
como querían entrenamiento, empezaron a usar el sistema y las herramientas que ASEA ofrece. Ellos no inventaron ni trataron de hacer las cosas solos, usaron el equipo y las herramientas que tiene ASEA para enseñar a la gente acerca de ASEA. Very important to use tools. Es bien importante para usar las herramientas que te ofrece ASEA. As a doctor, because I have credibility, I could tell 100 people to get on this product and they would probably listen. Como doctor, por supuesto, yo tengo credibilidad y le puedo decir a 100 personas que tienen que entrar a este producto y como yo soy doctor, ellos lo van a hacer. If someone is a really good salesman or saleswoman, they could sell 100 people and get them on the product. Si alguno de ustedes es un buen persona que de ventas y sabe vender, pueden venderle a 100 personas. But if those 100 people are not a doctor, Pero si esas 100 personas no son un doctor, or they're not a good salesperson, o no saben cómo vender, then they can't get anybody, and then I just have 100 people using the product. entonces ahí termina mi negocio. Solamente tengo 100 personas que están usando los productos. So using the videos, going to events, doing things like this, and being involved is really important if you want to build that organization, because anybody can do these things. Si tú quieres hacer una organización grande que te dé bastantes ingresos pasivos, tienes que usar el sistema como esta webinar que estamos aquí, los eventos, las reuniones, las herramientas de ASEA, para que tú puedas entonces crecer y todo el mundo lo puede hacer. Thank you very much. Welcome. Muchas gracias, doctor. Toda esa información hacía muy interesante. Tenemos mucha gente, tenemos 36 personas adentro. Y ahora vamos a abrir para que a lo mejor le hagas algunas preguntas. Thank you very much, Dr. Silverman. Both of you got an S. You're welcome. Thank you. Thank you so much. It's been lovely. It's been really great. The information has been it's been really good for the Spanish community to understand and listen to this from your perspective, which is just pretty unique because it's the first time for you. So thank you. It is. Muchas gracias. De nada. We're going to now open the room so that people can actually ask questions. Just to remind you, for those that are going to ask questions, please, in English, ASEA and Renew are not intended to diagnose, treat, or cure, or prevent any disease or medical condition. ASEA are not intended to do any of those things. Please maintain your questions compliant and adhere to this particular rule. En español, ASEA y Renew no están destinados a diagnosticar, tratar o curar o prevenir ninguna enfermedad o condición médica. No hace nada de eso. Por favor, todas las preguntas deben ser bien compliant y tienen que adquirirse a todos los procesos y leyes de ASEA. Por favor, no nombren condiciones, solamente descríbela. Si tienen que hablar y pedir una pregunta, describa la condición. Can I say one thing? Sí, go. I just want to tell you it's an honor to be here with Dr. Gary Samuelson. Yo quiero ahora decirles a todos que es totalmente un honor estar aquí con el Dr. Gary Samuelson. We had an event here in Washington, D.C. on Saturday, and Gary was here. Nosotros tuvimos una reunión muy grande aquí en Washington, D.C. y el Dr. Gary Samuelson estuvo ahí con nosotros. Don't know if you can see. Yeah. There he is right there. And you are very, very fortunate that Dr. Samuelson and Iris, his wife, who is amazing, is doing this to bring this to Central and South America. No sé si ustedes se fijaron en el teléfono, ahí lo vieron. Ustedes, dice el Dr. Silverman, que son muy afortunados y realmente bendecidos por la razón de que el Dr. Samuelson y el Dr. Silverman están aquí y hacen esto para nosotros que estamos en Sudamérica y de habla español en todo el mundo. Gary is the scientific genius with a huge heart. Yeah. Yes. Dr. Samuelson es el científico, el genio científico con el corazón enorme. And Iris is the superstar. Is she right there? And Where is she?
There she is, right there. Sí, Iris es la superestrella. Sí. That's what I wanted to say. Eso es todo lo que yo quería decir y realmente estamos todos muy de acuerdo y le damos muchas gracias a Iris porque ella es la instigadora de todo esto. Yo solamente soy la que habla. No, no. Yo sigo No, eso no es así. Muy Gracias. bien, nosotros también sabemos que no podemos ya funcionar en ninguna parte con solamente nosotros mismos. Y entonces estamos muy agradecidos por el Dr. Silverman y también María para también aportar su tiempo precioso para nosotros, enseñarnos eso. Dr. Silverman, I just wanted to also thank you for the time that you've given your valuable information to us. Dr. Silverman es una persona con mucha experiencia en las ventas. Él ha tenido mucho éxito. Y es una persona que podemos entonces seguir y podemos ya tener el éxito que él tiene de él. Dr. Silverman is a person that we can follow into business and into life, and the principles that he's taught us today are invaluable for being able to help us to build our businesses and also to understand the value of the product. But as a scientist and a doctor, it's really difficult to convince people of the effectiveness of this product. Just like you did, we need to see these things for our own selves, even though that we're doctors. Aunque seamos ya científicos y médicos, necesitamos ya ver esto por nuestros propios ojos para creer. Y así es una cosa que es verídico y se puede ver en las vidas de la gente. We can see it in people's lives. En la vida del padre del Dr. Silverman, en la vida de nuestras familias y todo. In the lives of Dr. Silverman's father and his family and all of us. Y entonces estoy muy agradecido de estar metido con eso. I'm very happy to be involved with this, for all of this. And thank you for your help and for everything you do. Gracias por todo lo que hace. Thank you. Gracias, Gary. Thank you very much, Dr. Samuelson and Dr. Silverman. How lucky are we and blessed to have you of your time, like you said, Dr. Simon, to help us understand and verify this particular product. And muchas gracias a Dr. Samuelson y Dr. Silverman por la oportunidad que nosotros tenemos de estar aquí y usar el tiempo de ellos realmente, porque no tienen nada que hacer aquí, pero ellos lo dan de corazón, lo dan para que nos ayuden a entender y a verificar este producto. Muchas gracias, Dr. Samuelson y Dr. Silverman. Ok, vamos a abrir los micrófonos ahora. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, le pueden levantar la manito. Y hay 36 personas, 39 personas. Si podemos, por favor, en orden, hacer la manito ahí. Vamos a ver. Blanca tiene una manito arriba. Un momento, por favor, Blanca. We just opened the lines for you, for anybody that wants to ask a question. Can we please remember there needs to be compliant, and also we'll just do it in an orderly manner. So, Blanca, go ahead. Blanca, habla ahora. Blanca, tienes que sacar el micrófono. She's muted. Okay. Can you unmute her, Maria? Honey, you ask. There you go. Blanca, te escuchamos. Okay, I want to say hello and then thank you for everything. It was amazing. Muchas gracias. Y estoy muy exitosa de tener una gran compañía. Okay? Gracias, Blanca. Muchas gracias. Okay. Thank you. ¿No tienes una pregunta para el doctor? I'm nervous. That's okay. No worries. Maybe later. Thank you. Okay, thank you. Carmen, ¿estás ahí? Allowed to talk. You think you have to take them off as panelists and replace, I think. Let me just allow to talk, promote to panelist. Yes. Promote to panelist? Yep.
Okay. Okay. Carmen. Carmen, ¿estás ahí? That's Alicia. Adiós. Carmen. ¿Dónde está Carmen? Ok, ¿quién no veo a Carmen? ¿Quién más? Ahí está. Carmen, ¿estás ahí? Ok, Gracias. puedes hablar ahora. Gracias, sí, que no aparecía todavía mi micrófono, pero ahora sí. Gracias. No quería solamente, pues, quisiera saber, pues él trabaja en Estados Unidos, ¿cierto? She wants, Dr. Silverman, a question for you. You work in the US, don't you? Yes, sí. Sí. Bueno, sí, la credibilidad de las personas en la medicina no tradicional es más fácil o más difícil entrar a las personas o ofrecerles estos productos naturales a las personas en Estados Unidos. ¿Qué tanta acogida o qué rechazo han tenido por cuando le presenta un producto que no es un medicamento, sino un suplemento? Ok, doctor, Carmen quiere saber cuál ha sido cómo usted le presenta este producto que no es algo médico a doctores y a personas que son health You might want to say that in English. Okay, thanks so much. Dr. Samuelson, she wants to know how do you present the product that is not a medical product to health professionals? Honey, the other doctor is still there. Yes, I know. That's good. And I think, by the way, Maria, I think you can pull Blanca off once they've asked their questions. You just push them back to being a panelist, I believe. But the question is to me, Maria, so I can start answering, is how do you approach medical people and it's not a medical product? Yes, la pregunta, Carmen, es cómo él va a hablar a gente que son personas de médico con el producto. Sí, y en general, o sea, porque la gente en Estados Unidos es muy renuente a los productos naturales, solo usan los que tienen que tienen certificados médicos, pues que ya están como patentados como medicina y muy pocas las personas están como saturadas de los productos naturales y no quieren probar a veces cómo hace para llegarles. Okay, gracias, Carmen. Carmen says that in the United States, she feels that the people are a little bit more resistant to products that are natural or perhaps like ASEA because they're used to using medical products or chemical products that are provided by the pharmaceuticals. So how do you approach people that have got that frame of mind and also to medical practitioners? Okay, there are two things you know about this product. Hay dos cosas que usted sabe de este producto. It's a cell signaling supplement. Es un señalizador de moléculas. And virtually everybody that has something that hurts them within 10 minutes, they're not hurting anymore. Totalmente, todas las personas que tienen un problema, que malestar, a medida que usan el Renew 28 se lo ponen 3 veces en 5 minutos, ven al tiro que esto resulta. And there are two things you know about doctors and non-doctors. Hay dos cosas que tú sabes acerca de doctores. They're all made up of cells. Ellos tienen células igual que tú. And every one of them gets older every single day. Y todos se ponen viejos cada día más días. Not all of them have pain. No todos tienen malestares. But they love people who do. Pero ellos adoran a la gente que tiene malestares. So I treat doctors the same as anybody else. Yo trato a las personas igual que todos. They may think they're God. Ellos pueden pensar que a lo mejor son un Dios. But we know they're just men and women. Pero tú y yo sabemos que son hombres y mujeres con células. So I use this. Yo uso esto. And I go through the 6 reasons and I find out why are you interested. Sí, yo uso 3 veces, usar el Renew 3 veces en 5 minutos y mi video de 6 razones. So, and if they need some science, we can get them science.
ellos necesitan ciencia, les podemos dar la ciencia. Está ahí para nosotros. But I will tell you, when you have a skeptical doctor Pero yo te voy a decir, cuando hay un doctor que está muy escéptico, and their neck is in bad pain, pero el cuello realmente les duele, and they put this on 3 times in 5 minutes, y te ponen esto 3 veces en 5 minutos, 90% chance that within 10 minutes they're going to be very interested. 90% es la chance de que ellos van a estar bien interesados después de 10 minutos. And then you invite them to one of these webinars with Dr. Samuelson. And then, y después tú los invitas a estos seminarios que hacemos con el doctor Samuelson, el doctor Davis. Okay? Okay. Okay? Thanks. Gracias. Welcome. ¿Hay alguna otra persona que tiene una pregunta? Hay algo aquí en el chat. Tenemos 10 minutos. Okay, Suzanne Grace says, great webinar. Thank you, Maria and Dr. Silverman. Dr. Silverman and Iris and Dr. Samuelson, que estos son los indicadores. I learn something new every time I'm on the webinar. Muchas gracias a María y al Dr. Silverman, también al Dr. Gary Samuelson y Iris, que son los indicadores de esto, porque todos los días yo aprendo algo nuevo. Now, Ingrid Amado, tú tienes una pregunta. Okay, promote, okay. Ingrid. Okay, Ingrid, ¿estás ahí? Where's she gone? She's there. She's in the middle. I see her. Just have to unmute her, I think. Ingrid. I can't see her on mine in the middle. Ingrid. If you pull up the participants, you can scroll, and her name is there, Ingrid Amado. I can't do it from here. She's not in mine. Let me just go here. Ingrid. There she is. Okay. Hello, Ingrid. Hi. Thank you, Dr. Silverman. Thank you, Maria, for this opportunity. Muchas gracias por esa oportunidad. Mi pregunta es la siguiente. ¿Me podría explicar un poquito más acerca de la solidez de la compañía y por qué esta compañía se proyecta con un futuro prometedor para las personas que no entienden bien de cómo está haciendo negocio, hacia en más de 30 países, etcétera? Can you translate that, Ingrid? That you went very Sure. quick. Let's see if I remember. No, Dr. Silverman, I would love to know more about the company, ASEA. I know it's a powerful company. I would like to know why it's so, how can I say, solid financially. Why it kind of projects in the future into something promising for future associates, so even for people who want to start with the business. Well, Ingrid, that was really important to me, to know the ethics and integrity of the company and the stability. Maria, are you going to translate, or is Ingrid going to translate? You're muted, Maria. Yes, I was trying not to interfere. Okay, can you please repeat that, Dr. Silverman? My mistake. No, I'm sorry. I was just saying that it was very important for me to know the ethics and integrity of the company and the stability and their plans before I made a decision to get involved. Para mí fue muy importante saber acerca de la integridad y los ethos de la compañía y también de la fortaleza que tenía financieramente de atrás para poder yo usarla, de integrarme a esta compañía y poner mi nombre. Let me see if I have my, I don't have my PowerPoint. I would show you a slide. But I met the people, the founders of the company and all the executives, and they were really good people. Yo tuve la oportunidad de conocer a los fundadores de la compañía y a toda la gente de la administración, y he visto que todos son muy gente de muy buena persona. And I think it was Vertus Norton that made me realize how special this was. Si me recuerdo, fue Vertus Norton, que es uno de los fundadores, que me dio a mí y me dijo y me explicó por qué esta compañía, yo debía entrar a esta compañía.
number one, he was not from network marketing. Número uno, él no venía él nunca había hecho mercado de redes. He was from traditional business, and he was in charge of international strategy of a $38 billion traditional company. Él venía, su experiencia venía a través de negocios convencionales, y el negocio el que él participaba tenía unos ingresos de más de $30 billones. And he made the decision not to sell this technology, along with Dr. Samuelson, decided to not sell the technology for a lot of money to a pharmaceutical company. Él, Dr. Verdens Norton y Dr. Gary Samuelson fueron los que decidieron no vender esta tecnología a las farmacéuticas por mucho dinero. They could have taken the money and been very wealthy for the rest of their lives. Ellos podrían haber tomado el dinero y haber vendido la tecnología que nosotros tenemos en nuestras manos, y podían haber vivido ello en una forma muy extravagante por toda su vida. They were afraid that the pharmaceutical company would either make this go away or make it a drug, and it could take 5 to 10 years for it to be released for the world for every issue that it helps. Lo que ellos temían es de que las farmacéuticas podían hacer dos cosas. Una, hacer tecnología biológica, desaparecerla de la tierra para que nadie tuviera acceso, o también que la pusieran en el mercado como una droga, eso significa que necesitaba más de 10 años para que fuera aprobada. And with regards to stability, I'm going to share my screen real quick. Y para contestar tu pregunta de estabilidad, until you've been to the world headquarters and to the production facility, you don't really understand how big this is and how huge it's going to be. A no ser que tú vayas a ver esta compañía a donde están sus oficinas, ahí entonces vas a entender lo grande y lo firme y lo estabilizada que está en el mundo del negocio. So Ingrid, I hope that helps. We're at the beginning of something really, really, really big. Espero que eso te ayude, Ingrid. Estamos al principio de algo enormemente grande, muy grande. Thank you. Thank you for your answer. You're welcome. Thank you. I've got about 2 minutes left, Marie, and I have to go at 9 o'clock my time. No, that's all right. We do have 2 minutes. So unless anybody else has got any other questions, or if you've got a question that's specific to Dr. Silverman, yes, I see it. Can you please get in touch with your upline and then go that way? Si ustedes tienen una pregunta con más detalle, por favor, contacte a su patrocinador para que él pueda contestar su pregunta en el tiempo adecuado. Tenemos unas preguntas aquí en el chat que voy a hablar. Okay. Dr. Silverman, we've got 2 more questions. Are you okay for that? Okay, I'll do it quickly, yes. Okay. Now we've got una señora desea consultar lo siguiente. La señora bajó de peso 12 kilos y desea saber si Renew 28 puede ayudarle con la flacidez de la piel y cómo aplicarlo y cuánto. There's a lady who lost 12 kilos and now her skin is quite loose, and she wants to know whether Renew 28 will help her reconstitute the skin back to be stronger and, yeah. I would think so, but there's one thing we do know. It cannot hurt. El doctor piensa que sí, y algo que realmente te quiere decir es que eso no va a dolerte ni a hacerte ningún daño. La otra pregunta, also, brother, okay. I've got an English question. I also have a brother-in-law who's very sick, and I know it will help him, but it's very hard for him to drink the ASEA supplement because it doesn't taste very good. So
there are different ways to deal with that. It doesn't taste good because he's toxic. The bad taste will go away. Okay, so this gentleman is really, really ill, and esta persona está bien, bien enferma y sabe que el ASEA lo va a ayudar, pero no lo puede tomar porque encuentra que el sabor es muy malo. Y el doctor acaba de decir la razón es porque él está muy tóxico. So the question is, how can we get the redox molecules in him? La pregunta es cómo podemos hacer que se tome las moléculas. One way is some people feel it tastes better if it's cold. They can put it in the refrigerator. Mucha gente piensa que a veces lo pueden poner en el frío, en el refrigerador, y a veces sabe mejor. Number two, if we don't smell, we cannot taste. Número 2, bien importante, si no podemos oler, no podemos saber tomar el sabor. So you could put it into a glass and use a straw and don't breathe when you drink it. Entonces lo puedes poner en un vaso con una pajilla y no respires mientras estás tragando. Another way is to take a spray bottle and all day long just spray a little bit in the mouth all day. Y la última es que puedes poner el ASEA en un atomizador y pones atomizar adentro de la boca todo el día. Another way is to take the gel and rub it all over the back many times a day because it gets into the bloodstream. La otra forma es poner el Renew a través de toda la espalda todo el día, pues esta entra a través de la piel. And the last way is not an official way to do this, but there are people that could use it as an enema. Este no es un uso oficial, pero también puedes usar el Renew como enema. Ahí está. So sometimes people, if they know that it's working, they can deal with the bad taste. Muchas veces, y esto es verdad, si ellos saben que este producto cualquiera está ayudándolos, ellos soportan el sabor que no es muy agradable. And so if they have something that hurts them and they put this on 3 times in 5 minutes and they're better, then they're more willing to drink it. If they got si ellos tienen un malestar y se lo ponen 3 veces 5 minutos en el cuello y el malestar se les va, entonces ellos están más abiertos de mente para tomar las moléculas en líquido. I think it's important to say one thing about the taste. Pienso que es algo que es muy importante acerca del sabor. It doesn't taste bad to very many people. Nos sabe muy malo a mucha gente. People who have a lot of toxins in them, it will taste bad for a few days to a few weeks, and then it tastes better. Si la persona tiene muchas toxinas en el cuerpo, va a saber mucho mejor después de 1 o 2 semanas de haberlo tomado. Tienen que persistir. Because the toxins are coming out. Porque las toxinas están saliendo. For most people, it tastes like one of 3 things. Para muchas personas, esto sabe acerca de 3 cosas, 3 formas. Water. Agua. Salt water. Agua salada. Or like swimming pool water. O como agua de piscina. It's only a few people that it tastes bad at the beginning. Solamente hay muy pocas personas que esto sabe muy malo al principio. If they knew what it was doing, they would drink it no matter how bad it tasted to them. Si supiesen lo que esto le hace adentro del cuerpo, ellos la tomarían no importa lo malo que fuese. Muchas gracias, doctor. Thank you very much, doctor. I've got Veronica Berg has got a hand up, and that will be the last question we'll take. Dr. Silverman has to go. Veronica, go ahead. Ahora también solamente para las personas que no les gusta el sabor, tenemos una nueva herramienta, que es este sabor a uva, que puedes usarlo y está en tu oficina virtual, lo puedes comprar, puedes aplicar algunas gotitas a ASEA y el sabor sabe, tu cerebro da esa sensación a uva. Otra cosa, I didn't know if they had that yet. It's coming. I know it's coming. It's grape. Yeah, it's in the back office. It's for sale already. Ready to go. Oh, wonderful. Wonderful.
Okay, para explicar esos productos, tal vez no están en todos los países, en Australia no está. Just to clarify, that products are wonderful products. We're hoping we're going to get it in Australia soon, and it's not available in all countries, but that's also another option. Esa también es otra opción. Bueno, pues ahora le quiero decir muchas gracias, doctor Silverman, por haber tenido la oportunidad de conversar con usted y darnos un poco de su experiencia. Realmente nos estamos muy agradecidos porque esta es la primera vez que usted se sienta frente de un panel que habla español. Y con mucha gente aquí que habla español. Y doctor Gary Samuelson y Iris Samuelson, realmente muchas gracias por darnos la oportunidad de usar y estar en este webinar aquí para que todos podamos aprender. We would like to say thank you very much to Dr. Silverman for his time and experience, and to Drs. Gary Samuelson and Iris Samuelson for your time, because you guys are the instigators that actually got this thing going. So without further ado, I'd just like to say thank you so very much. Let's go out and change the world. Thank you so much. Thank you, Dr. Silverman. I appreciate your help so much. We'll talk later on. But thank you, everybody. Okay. And muchas gracias por la participación de todos ustedes. Y nos vemos mañana para la siguiente clase. Bueno, yo lo miro como clase porque todos aprendemos algo. Esta conferencia siempre se aprende algo, y el doctor Samuelson y yo tendremos el 4º capítulo que se va a tratar del network marketing que estamos aprendiendo, las 7 leyes. Muchas gracias y nos vemos hasta mañana. También para informarles que ya ha estado grabado esta conferencia para todos los que lo quieren. This conference or call has been recorded for those people who haven't been able to be here, and we will distribute this then to the distribution to all of you in a little while. Dr. Samuelson, would you put it through your blog or not? Or how are you going to do it? Yes, I probably will announce it on my Facebook and give you a link to the YouTube channel or to my blog. Thank you. Thank you. Thank you very much, everybody. Thank you, Dr. Silverman. Thank you. Thank you all. Bye. Thank you. Thanks. Good night. Bye. Gracias. Ciao. Thank you. Ciao.